Ok, entonces hasta ahí estamos, nueva semana. Iniciamos. Entonces estábamos con el tema de la semana pasada, estuvimos viendo lo que era la caída libre, ¿verdad? No sé si recuerdan que básicamente la caída libre es una parte o un movimiento dentro de la física que experimentan algunos cuerpos. Esto es cuando nosotros, la caída libre básicamente es cuando los objetos se dejan caer libremente y estos son atraídos por lo que es la fuerza de la gravedad, ¿va? Entonces, continuando con nuestro programa, vamos a ver lo que ahora es la gravedad que existe en los diferentes planetas y cómo también influye esto con las personas. Antes de iniciar a lo que es la parte teórica, vamos con el siguiente video a observarlo. Pongamos atención. Física, hay 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, según las cuales las ¿Sí se partículas... escucha el audio? Me indican, si pueden escucharlo. Sí. Ya listo, ok. Sí, Pongamos miss. atención. Ya, pongamos atención. De acuerdo a las leyes de la física, hay 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, según las cuales las partículas o los planetas interactúan entre sí. Son la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Los científicos dicen que si la astrología tiene alguna base en la realidad, tiene que basarse en una de estas 4 interacciones fundamentales. ¿Pero hay alguna evidencia de que sea así? La gravedad es una interacción fundamental en el universo. Es la atracción de unas cosas hacia otras cosas. Toda la materia en el universo atrae a otra materia. Así, la Tierra es atraída para orbitar alrededor del Sol, y la Tierra a su vez atrae a la Luna para que orbite a su alrededor. ¿Podría entonces la gravedad ser la fuerza que hace que los objetos celestiales afecten a los humanos? La gravedad de un objeto depende de 2 cosas: cuánta masa tiene y cuán lejos está. Mientras más grande sea el objeto, mayor es su gravedad. Y mientras más cerca esté, más te afectará su gravedad. Una manera de verlo es imaginar que mi voz está acompañada por muchas voces. Entonces, lo que ocurre es que sería muy difícil que ustedes me escucharan. Tendría que subir la voz. Pero si ellos empiezan a alejarse, el efecto de sus voces, aunque el conjunto de sus voces sea más fuerte que mi voz, será más débil. Y su efecto menos significativo si me quedo yo solo hablando con ustedes. Es muy similar a cuando un planeta está muy lejos, aunque sea enorme. Su efecto es muy débil comparado con el efecto local, que puede ser mucho más fuerte. Marte es el planeta más cercano a la Tierra, pero ¿tiene un efecto gravitacional medible en el ser humano en el momento de su nacimiento? Sin importar la posición de Marte en el cielo, su efecto gravitacional en el bebé es menor que el del doctor que trae al bebé al mundo. El doctor tiene una masa menor, pero la verdad es que está mucho más cerca que Marte, así que su efecto gravitacional es mayor. La gravedad no puede ser el mecanismo físico que rige la astrología. ¿Estará la astrología relacionada con otra fuerza de la naturaleza? El electromagnetismo es la fuerza que actúa entre 2 partículas cargadas eléctricamente, produciendo electricidad, magnetismo y luz. El electromagnetismo afecta a gran parte de lo que sucede en la Tierra, como la transmisión de señales de radio y la atracción o repelencia de unas cosas hacia otras, todo bajo su control. La Luna, los planetas e incluso el cuerpo humano están compuestos de partículas cargadas eléctricamente, como los electrones y protones que forman los átomos, pero los protones positivos y los electrones negativos se cancelan entre sí y hacen que los átomos sean eléctricamente neutrales.
Las fuerzas electromagnéticas no deberían influir en la vida de las personas o en su momento del nacimiento, porque entre dos cuerpos neutrales eléctricamente no hay interacción electromagnética. Si la Tierra es neutral y los planetas son neutrales, no debería haber interacciones electromagnéticas entre ellos. ¿Qué hay de las otras dos interacciones fundamentales de la naturaleza, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte? La interacción más fuerte que se conoce es el pegamento que mantiene unido al núcleo atómico, de lo que están hechos todos los seres vivos. Las interacciones nucleares fuerte y débil afectan únicamente a distancias sumamente pequeñas del tamaño de las partículas subatómicas. No debería haber ningún efecto en términos de las fuerzas nucleares entre los planetas en el momento del nacimiento o sobre el bebé. La astrología no parece estar relacionada con ninguna fuerza detectable. Pero, ¿se regirá este antiguo sistema por uno de los misterios más grandes del universo? Ya, listo. Entonces aquí pudimos observar, ¿verdad? Que a lo que es en cuanto al estudio como tal del universo, lo que hay más allá de nuestro planeta, con lo que es el efecto gravitatorio, todo eso es, podría decir, es algo que todavía no hay un dicho, una teoría, una ley, ¿verdad? Porque la teoría nos dice, como vimos ahí los diferentes astrólogos que estuvimos ahí observando en el video, nos dice que no debería haber esa influencia, pero sin embargo, hay otras teorías que básicamente te dicen que, no sé si han escuchado con lo que es la astrología como tal, que si la posición de Venus, que si Libra, que si el Cáncer, que si Sagitario, que hoy día es la luna en Virgo, ya todo ese tipo de cosas que trabajan los astrólogos menciona que sí hay evidencia de que estos diferentes planetas en cierta época del año, cierto día, hay como que hay más atracción en cuanto a ese tipo de personas. Entonces, acá los astrónomos dicen que no debería haber, porque básicamente tanto el electromagnetismo no funciona, o como lo que es lo que son los átomos, la influencia de los átomos en lo que es la carga, estos de aquí se hacen neutrales y obviamente no hay una interacción entre ellos, ¿verdad? Entonces es algo que todavía se sigue estudiando y todavía está en una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Tienen idea de qué es una hipótesis? ¿Han escuchado esa palabra? Hipótesis. ¿De qué se trata esa palabrita? ¿Qué quiere decir? Es como una teoría, ¿no? Ya, pero todavía no es una teoría. La teoría queda en hipótesis. ¿Qué quiere Como decir un eso? ejemplo. No. No sé si la han escuchado. Hipótesis. Cuando se hacen investigaciones o se estudia algo, siempre surgen las hipótesis. Estas hipótesis quiere decir es algo que puede o no ser probable. Es decir que si yo estoy aquí, ¿verdad? Y hoy día yo amanecí y dije, hay una probabilidad enorme de que hoy haya sol, así como todos estos días incandescentes. Pero veo las nubes y digo, no, hay una probabilidad baja de que hoy día esté fresco. O sea, todavía está en hipótesis. Yo no sé a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Y esa hipótesis se desarrolla con el pasar de, puede ser las horas, los minutos, que yo puedo ver. Y si al final salió el sol, obviamente ya esa hipótesis se convierte ya en una teoría. Es decir, que el día lunes 4 de septiembre hubo básicamente hizo calor ya. Ya esa hipótesis ya se transformó en una teoría. Es decir, las hipótesis es antes de la teoría, simplemente se estudia, se investiga, se formulan las hipótesis, lo que puede pasar, ¿verdad? Pero si no se ha investigado, no ha pasado, no fue real,
esa hipótesis no, vendría a ser una hipótesis nula, no se cumplió y básicamente quedó solo en eso, en una hipótesis. Ya cuando esa hipótesis que se hizo realidad, básicamente ya pasa a ser una teoría. Y a veces las teorías pasan a ser leyes. En el caso de Newton, ¿verdad? Para tener esas 3 leyes de Newton, primero fue que un estudio pasó a ser una hipótesis, experimentando y haciendo todo esto, se vino que esa hipótesis fue real, tuvo lo que es las teorías, y luego esas teorías pasaron a ser leyes universales, es decir, que esta es una ley y es la que se trabaja hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces la hipótesis es algo que puede ser probable, es algo que puede que no pase. Cuando ustedes trabajen ya en la parte de investigaciones, se van a dar cuenta que ahí hay hipótesis, que es algo que va o no a suceder en cuanto a sus investigaciones. Entonces, en lo que es la gravedad y en el efecto de las personas, es algo que todavía está en hipótesis, que algunos tienen teorías de que sí afecta, ¿verdad? Los planetas, la gravedad de los planetas, esa influencia con respecto a las personas, o también hay hipótesis de que no, que en verdad no es algo que afecte como tal, simplemente es casi dependiendo la actitud de la persona o pasan ciertas cosas, es por la época del año, por otros factores como tal, pero que no es en ciencia cierta lo que dicen que es efecto de los otros planetas, ¿verdad? Entonces, básicamente es lo que nos indicó el video. Entonces, ya yendo a la teoría, ¿qué nos dice la gravedad en los planetas? A ver, Ceballos, vamos a leer hasta aquí, hasta donde dice órbita. Los planetas del sistema solar se formaron a partir de una nube de residuos, gas y polvo que giraban alrededor del Sol. Estaban en formación, que por acción de la gravedad se atrajeron mutuamente. Durante siglos se ha buscado definir qué es un planeta y los científicos han acordado que para que un cuerpo sea considerado un planeta, debe cumplir 3 condiciones. Sigo. Sí, Girar alrededor del Sol, ser tan grande para que su gravedad le dé una forma esférica, ser tan grande para que la gravedad aleje los objetos cercanos a su órbita. ya, hasta ahí, muy Gracias bien. a la Hasta ahí nomás, no te preocupes, ya. Listo. Entonces, aquí nos dice que los planetas del sistema solar se formaron a partir de ¿qué? De una nube de residuos, de gas y de polvo, ¿verdad? Y que estos residuos estaban girando alrededor del Sol, que estaba en formación y que por acción de la gravedad se atrajeron mutuamente, ¿verdad? Durante siglos se ha buscado definir qué es un planeta, pero los científicos nos dicen que para que digamos, esta nube, esto que hay en el universo sea considerado planeta, debe tener ciertas condiciones, ¿verdad? Tiene que girar alrededor del Sol, tiene que ser tan grande grande para que su gravedad le dé una forma esférica y ser tan grande para que la gravedad aleje los objetos cercanos a su órbita, ¿verdad? Entonces, básicamente son esas 3 condiciones para que esto se pueda considerar como planeta. Recuerden que antes existía un planeta que básicamente porque no cumplía con estas especificaciones, lo sacaron de la lista. ¿Quién se acuerda qué es? ¿Cuál planeta es? Que por ser chiquito lo sacaron. Plutón, creo que era, ¿no? Plutón. Plutón, ¿verdad? Sí recuerdan que antes Plutón era considerado un planeta, pero Aquí luego no lo ya consideran porque es muy pequeño. es muy pequeño por ser chiquito, no cumple estas funciones, ¿verdad? Entonces ya se lo descartó como planeta, ¿verdad? Entonces ya Plutón no forma parte de la lista de los planetas del sistema solar, ¿verdad? Luego tenemos que dice que gracias a las misiones espaciales podemos tener esa información sobre los planetas. Una de las más importantes es la de los Voyager, que son 2 naves espaciales lanzados con una diferencia de 2 días en 1977, cuyo objetivo fue explorar los planetas más alejados del Sol
y en la actualidad los estudios se han extendido a zonas más alejadas. Entonces tenemos aquí que la fuerza de atracción de un cuerpo sobre cualquier superficie planetaria es el peso. Y el peso depende del planeta donde se mida y se calcule. Entonces tenemos que el peso del planeta va a ser igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad de cualquier planeta se calcula de la siguiente manera. Tenemos la gravedad del planeta, la masa del planeta y el radio del planeta dividido al cuadrado, ¿verdad? Entonces, básicamente tiene una forma, hay una forma para poder calcular esa gravedad, porque la gravedad va a depender de planeta en planeta. En la Tierra tenemos uno que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pero en otros planetas vamos a darnos cuenta que su gravedad va a ser muy diferente. Tenemos al Sol, tenemos el Mercurio, dígame. ¿Y cómo funciona la gravedad en un agujero negro? En un agujero no hay como tal, básicamente lo que hace un agujero negro, básicamente lo que hace es atraer, básicamente, ¿cómo te explico? El agujero negro no, si te das cuenta, son como una especie de nubes que están como que alejadas al Sol, tiene influencia en la gravedad, pero su gravedad no es tan fuerte que hace para atraer a los planetas como tal. En cambio, la gravedad del Sol sí es tan fuerte que hace que todos los planetas estén ahí alrededor de ellos y no se desorbiten como tal. En cambio, los agujeros negros como tal, tienen gravedad, pero esta gravedad no es tanto como para hacer que atraer tanto a los planetas. Si te das cuenta, puede que tú veas una imagen y se vea cerca, pero esa gravedad de los agujeros negros están tan lejos, están a millones de años de luz de lo que es la parte de esta galaxia como tal, de este sistema solar, que no influye con lo que son los planetas, pero esa gravedad solo influye a los que están ahí. Por eso que dicen que si llegas a caer en un agujero negro, básicamente te pierdes. Pero no hay, ¿cómo te explico? La gravedad no influencia tanto como para atraer a los planetas, atraer a lo que básicamente está cerca de nosotros, porque parece que fuera que estuviera ahí. Pero la distancia, que no sé si se acuerdan el video que vimos, la distancia que existe entre las estrellas, entre lo que son las nebulosas, agujeros negros, es una distancia de millones de años de luz. Obviamente que si ese agujero negro llega a estar cerca de lo que es la parte del sistema solar y su gravedad sea mayor que la del Sol, es capaz de atraer los planetas. Pero, gracias a Dios, básicamente, no está tan cerca que esa gravedad no nos influye tanto en ninguno de los planetas que está cerca, prácticamente. En cambio, la gravedad del Sol sí es más fuerte, que hace que los planetas estén en su órbita, estén ahí, estén quietitos, no se muevan y se mantengan girando básicamente alrededor de esto, básicamente. Yo lo que es con respecto a los agujeros negros, la verdad no tengo mucho conocimiento, casi como que no tan, pero sí tengo entendido básicamente, por documentales, por películas, que sí está lo que es a millones de años de luz. Y básicamente, si te has dado cuenta en películas y todo eso, que cuando alguien cae en un agujero negro, básicamente se pierde, como que es como que es otra parte de lo que es el universo como tal, pero que se ve cerca, pero no está cerca. Y gracias a lo que su distancia es bien alejado, su gravedad no influye tanto en los planetas que básicamente orbitan este sistema solar o esta vía láctea, básicamente. O sea, no te sabría decir mucho, la verdad. No sé si ahí tienes otra pregunta con respecto a lo de los agujeros negros. No, ya entonces aquí tenemos un cuadrito donde vemos los diferentes tipos de gravedad que existen en los planetas. Tenemos al Mercurio con una gravedad de 2.78 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos a Venus con 8.87, la Tierra con 9.81, Marte con 3.72, Júpiter con 22.88, Saturno con 9.05, Urano con 7.77, Neptuno con 11 y la Luna con 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí hay un video interactivo más o menos de alguien que muestra cómo sería saltar
en los diferentes planetas siguiendo la gravedad proporcionada en la tablita que acabamos de ver. Vamos a ver este video. La gravedad es lo que mantiene a tus pies plantados firmemente en el suelo. Es por eso que la persona promedio solo puede saltar hasta 0,5 metros de altura. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos que vivir en otro planeta como en Venus o Saturno? Averigüemos qué dificultades tendríamos que soportar ahí. Probaremos primero en Mercurio, ya que está más cerca del Sol. La gravedad en este planeta es de menos de la mitad de la de la Tierra, así que podrás saltar a 1,2 metros de altura. Eso sí puede soportar la temperatura. En el lado soleado, el calor alcanza los 427 grados Celsius. Estar ahí es como sumergirse hasta el cuello en la oscura lava roja en las laderas de un volcán. Ay, amigo, la noche tampoco te dará un respiro. El aire abrasador se enfriará rápidamente a menos 170 grados Celsius. También deberás ser paciente, ya que un día en Mercurio dura 176 días terrestres. Bueno, saltando de este lugar inhóspito al menos acogedor Venus. Podrías ver la Tierra desde aquí, de no ser por la masa giratoria de nubes que hay arriba. Crean un monstruoso efecto invernadero, así como una inmensa presión atmosférica. Si saltaras aquí, lograrías apenas 0,6 metros de altura, porque la masa y el tamaño de la Tierra y Venus son similares, siendo Venus un poco más pequeño. Dígame. A pesar de la constante Lo que pasa es que de temperatura de un horno abrasador. Dígame. Una urgencia y necesito salir. ¿Será que me ayuda? Casi ya mismo terminamos la hora, pero me salió de así, que tengo que salir corriendo ahorita. Ya listo, no se preocupe, ahí esté atenta y si puede revise la grabación con respecto a cómo realizar la tarea, ¿ya? Ok, listo, no se preocupe. Ya listo, pase bien. La lluvia aquí no te traerá alivio. Las nubes de allá arriba están hechas de ácido sulfúrico. Saltándonos a nuestro planeta natal, mejor vamos directamente a su satélite, la Luna. La gravedad aquí es menos de un quinto de la de la Tierra. Así que si saltas, te elevarás a casi 2,7 metros en el aire y no volverás a tocar el suelo por varios segundos. Es difícil creer que este desolado pedazo de roca espacial haga que las mareas en la Tierra ocurran. Y si te quedas en la Luna el tiempo suficiente, como un par de millones de años, verás cuánto más se alejará de nuestro planeta natal. El próximo destino es Marte, el planeta rojo. Aquí, un salto vertical te llevará 1,2 metros en el aire. Si hubiera algo de este, claro está. Marte tiene una atmósfera, pero es mucho más delgada que en la Tierra. Si te quedas aquí hasta el anochecer, podrías maravillarte con un hermoso atardecer azul. Y probablemente puedas ver una montaña desde aquí. Es el Monte Olimpo, el más alto del sistema solar. Es casi 3 veces más alto que el Everest. Y también es un volcán, por cierto. Brincando de aquí a Phobos, una de las 2 lunas de Marte, fija tus pies firmemente y no te sientas tentado a saltar. La gravedad aquí es tan débil que no podrás volver. Phobos es muy pequeño comparado con otros satélites del sistema solar, no mayor que un asteroide grande. También está casi 100 veces más cerca de su planeta que nuestra luna de la Tierra. Eventualmente está condenado a ser arrastrado críticamente cerca de él y hacerse añicos. Los científicos creen que Marte obtendría sus propios anillos para ese entonces, como los de Saturno. Ahora vamos a un objeto muy raro. Se llama Ceres, y es el asteroide más grande del sistema solar. Tan grande, de hecho, que después fue clasificado como un planeta enano. Está casi exactamente en medio de Marte y Júpiter, en algún lugar del cinturón principal de asteroides. Si saltas aquí, llegarás a casi 16 metros, y luego caerás lentamente de vuelta. Ceres es tan grande que representa 1/3 de toda la masa del cinturón de asteroides. Avanzando rápidamente al siguiente sitio, Júpiter. Siendo un gigante gaseoso, este planeta no tiene una superficie sólida, así que saltar aquí es irrelevante. Pero si tienes que hacerlo, solo podrías llegar a 0,2 metros de altura. Júpiter es unas 11 veces más grande que la Tierra en diámetro y 1300 veces más voluminoso, así que su gravedad es enorme. También hay una tormenta permanente en su superficie, que ha estado ahí por lo menos 4 siglos. Aunque se está haciendo más pequeña con el tiempo, de momento, todo nuestro planeta cabría en ella. Nuestra próxima parada es Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Es sólida, así que puede saltar fácilmente y llegar a más de 3 metros de altura. Es más grande que Mercurio, pero su masa es significativamente menor, haciendo la gravedad bastante débil. Ganímedes está cubierto de hielo grueso, y debajo en lo profundo hay un núcleo de metal líquido.
Este núcleo provoca que Ganímedes sea el único satélite con un campo magnético bastante fuerte. A continuación, vamos a Saturno, el segundo gigante gaseoso del sistema solar. Es solo ligeramente más pequeño que Júpiter, capaz de albergar 9,5 tierras en él, pero con menor masa. Si tuviera una superficie dura de la cual saltar, alcanzarías 0,4 metros en el aire, casi lo mismo que en nuestro planeta. Saturno es famoso por sus anillos, partículas de polvo y hielo remanentes de impactos con diferentes objetos espaciales. Gira tan rápido alrededor de su eje que se ha aplanado casi a una forma oblonga. Dígame. O sea, ese planeta se me olvidó el nombre, Saturno, ¿no se llama? ¿Ya? Ya, ese está hecho de gas, ¿no? De puro gas. Sí, el planeta gaseoso. Entonces, ¿cómo es que no se dispersa todo? Que no se hace Porque como se va por ahí. Ya, por efecto de la gravedad. Si viste que una de las condiciones que tiene que tener básicamente para que sea considerado planeta es que el efecto de la gravedad que hay sea tan fuerte que hace que los planetas tengan la forma esférica. Es decir, que básicamente es como que está atrapado. La gravedad es tan fuerte que básicamente hace que el planeta tenga esa forma esférica, se quede condensado ahí y lo único que hace es que esté en constante movimiento todo lo que son estos sistemas gaseosos que hay ahí. Por eso es que, como tú dices, no se dispersa como tal, porque la gravedad es tan fuerte que hace que quede de esa forma. Entiendo. Y Saturno no tiene núcleo, ¿no? ¿O sí tiene? No. Ya. Ya. A ver, antes que termine, vamos a ver que termine rapidito el video. Tiene 62 lunas, solo 5 menos que Júpiter. Exploremos una de ellas ahora mismo. Brincando un poco más lejos, y aquí estamos en la luna más grande de Saturno, Titán. Saltar aquí te llevará apenas unos 3,3 metros de altura. La atmósfera de este satélite es muy peculiar. Es pesada y consiste mayormente en nitrógeno, haciendo que la superficie parezca brumosa. También está hecha casi totalmente de hielo, pero hay roca debajo y se cree que el agua solo está en lo profundo, más cercana al núcleo. Y algo sorprendente en el exterior de Titán son los criovolcanes que arrojan hielo en vez de lava. El siguiente en nuestro camino es Urano, otro gigante, solo que está hecho de hielo. De hecho, es más similar a Júpiter y Saturno, pero tiene mucho más hielo en su atmósfera y manto. Saltar aquí te llevará a 0,6 metros de altura. Urano también tiene la temperatura mínima más baja de todos los planetas del sistema, de menos 227 grados Celsius, más frío que el nitrógeno líquido, así que te congelarás justo donde estás. Frío de verdad. Nuestra ruta continúa con Neptuno, el hermano gemelo de Urano. También es un gigante de hielo, y aunque es un poco más pequeño, tiene mucha más masa. Debido a esto, la gravedad aquí también es impresionante. Solo podría saltar 0,4 metros. Un año en Neptuno toma casi 165 años terrestres, porque está 30 veces más lejos del Sol que nosotros. De hecho, este es el último planeta probado del sistema solar. Pero nuestro viaje de saltos no ha terminado aún. Estamos llegando a Tritón, una de las lunas de Neptuno. La gravedad aquí no es extremadamente baja, así que un salto te llevaría a una cómoda altura de 5,8 metros. Tritón es el único satélite que se mueve en una órbita retrógrada, es decir, en contra del movimiento de Neptuno alrededor de su eje. También tiene una característica única en la superficie llamada terreno de cáscara de melón, por su similitud a la fruta. A continuación está el oscuro y solitario Plutón, antes el 9º planeta y ahora solo un planeta enano. Su gravedad es algo menor a la de Tritón, y podría saltar a más de 7,6 metros de alto aquí. Plutón es demasiado pequeño para ser un planeta. Es más pequeño que muchas lunas, incluyendo la nuestra. Su atmósfera aparece y desaparece de vez en vez. Cuando Plutón está más cerca del Sol, el hielo de su superficie se evapora, convirtiéndose en la atmósfera. Pero tan pronto como viaja más lejos, la capa de gas desaparece, así que aguanta la respiración. Y finalmente, nuestra última parada, por fin, es Eris, un planeta enano que viaja dentro y fuera del cinturón de Kuiper, un segundo cinturón de asteroides que es 20 veces más ancho que el que está entre Marte y Júpiter. Brincar en la superficie de Eris te llevará 5,5 metros de altura. Este objeto fue de hecho la razón por la que el término planeta enano apareció en primer lugar. Los astrónomos querían llamarlo el 10º planeta del sistema solar, pero luego lo reconsideraron. Y si no lo hubieran hecho, quién sabe, quizás hubiéramos tenido más planetas después. Ups, esto acaba de llegar. Al universo no le importa lo que nosotros consideremos planetas o lunas.
está muy ocupado con cosas más importantes. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y comparte. Listo, entonces ahí en este video pudimos ver mediante lo que es esta simulación y explicación de básicamente cómo es que está la gravedad en los diferentes tipos de planetas y algunos satélites de esos planetas. Vimos que gracias a la influencia de la gravedad es que hay diferentes maneras de saltar. En unos inclusive es hasta imposible poder saltar dentro de esos planetas. Y asimismo inclusive nos fue dando las características de cada planeta que existe en el sistema solar. Ahora sí tenemos aquí algunas preguntas antes de indicarles cómo se realiza lo que es la tarea. Nos dice que ¿cuál es el satélite de la Tierra? ¿Cómo se llamaba el satélite de la Tierra? La Luna, muy bien. Recuerden eso, la Luna es un satélite de la Tierra. Es algo, son cosas que nosotros tenemos que saber por cultura general, ¿verdad? Entonces tenemos que es la Luna. Dice, ¿el Sol es un planeta? Falso. 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 ¿Qué es el Sol? El Sol es una estrella. Una estrella. Excelente. Dice, la gravedad es una fuerza fundamental que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol. Verdadero. Verdadero, muy bien, excelente. Recuerden que la gravedad del Sol es la que hace que los planetas se mantengan en órbita. Dice, ¿cómo se siente la gravedad en el espacio? ¿Se siente como en la Tierra? ¿No hay gravedad? Como si flotara. No hay. Como si flotara. La C. Recuerden que en el espacio sí hay gravedad. Sí hay la gravedad. En el espacio existe la gravedad, pero no es como en la Tierra, es como si flotar. Pero obviamente no puedes respirar y estar así, por eso necesitan indumentaria especial. Pero básicamente se siente como si flotara. O sea, voy al espacio, pero sí hay gravedad, pero no puedo respirar. Exacto, ¿por qué? Porque te congelas, te mueres básicamente, o sea, por eso es que cuando van al espacio van con todo ese equipamiento, con todo ese pocotón de cosas y se te das cuenta como la gravedad es básicamente es una gravedad en la que te puedes flotar, no te mantiene, no hay una atracción como tal de que básicamente la atracción está la del sol, obviamente si tú te dejas llevar básicamente vas a dar al sol y ni bien topas el sol te chamuscas. Pero esa gravedad hace que te mantengas flotando. Pero si tú te sales, básicamente sacas todo y te metes allá al espacio, obviamente no llegas ni segundos y te mueres. Inclusive lo han experimentado los que han visto películas de acción y todo eso, o las de Marvel, básicamente. Cuando están en el espacio, ¿qué les pasa? Se congelan, como que todos se quedan ahí, todos tiesos. No sé si han visto en las películas. Como Iron Man. Exacto, que hay una fuerza de congelación que se quedan ahí todos estáticos. Ya es más o menos algo así. Ya los que han visto películas de Marvel sabrán. Ya listo. Para antes de terminar, aquí está lo que es la actividad o la tarea, que está básicamente aquí donde dice tarea. Si se fijan aquí en lo que es la plataforma, cuando tiene este cosita como una cartita, una hojita, simplemente es la actividad que hemos estado haciendo. Cuando tiene esta manito con una hojita, quiere decir la tarea que hay que hacer. En este caso, en la parte que dice aquí, inclusive les puse que es la tarea, es donde vamos a hacer la tarea de esta semana. ¿Qué quiere decir? Básicamente son cosas de razonamiento, que es lo que tienen que hacer. Tenemos 3 actividades. En la primera tenemos que explicar, dice, si se deja caer una manzana en la tierra y luego la manzana se cae, se la lleva a Júpiter y se la deja caer, el peso de la manzana cambia. ¿Por qué? Ustedes van más o menos a analizar con todo lo que ya vimos. Con todo lo que ya vimos, van a analizar este ejemplo de la manzana, si la dejan caer ahorita, que están aquí en su casa, que están en la tierra, y la manzana si la dejan caer en lo que es en Júpiter. Ya. Luego tienen la segunda pregunta, dice, si dejas caer una manzana en la tierra que pesa normalmente 100 newton, al llevártela a un lugar que esté el doble de distancia del centro de la tierra, la manzana pesará solo la cuarta parte, es decir, 25 newton. ¿Por qué? También van a analizar esto de aquí. Y por último dice, selecciona la opción que consideres correcta, es decir, el verdadero y falso, dice, para los siguientes casos de caída libre. Entonces tenemos aquí esta imagen que básicamente la interpretamos de la siguiente manera. Esta imagen es lo mismo que estos dos ejemplos. Recuerden, caída libre es esto, es dejar caer un objeto en forma recta
y que éste sea atraído por la gravedad. Luego tenemos lo que es un movimiento de tiro o de movimiento parabólico, que es básicamente cuando nosotros lanzamos ese objeto y ¿qué es lo que genera? Genera una curva o una parábola. Básicamente es lo que estamos viendo aquí. Caída libre es esto, que es el caso número 2, y el caso número 1 nos dice que es una parábola o un movimiento parabólico, es algo que nosotros tiramos. Nos dice la primera, dice, la aceleración del movimiento para ambos cuerpos es G, o sea, la gravedad, si te das cuenta, en ambos, ¿ustedes qué creen? Tenemos el caso 1 y el caso 2 y nos dicen que si este movimiento, ¿verdad? La aceleración tiene que ver con la gravedad, ¿sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Que es verdadero o es falso? Tenemos dos casos. Tenemos un movimiento de caída libre, es decir, que si yo tengo aquí un objeto y lo dejo caer, perdón, o luego lo lanzo, estos de aquí tienen, básicamente, tienen lo que es, experimentan aceleración de la gravedad. Y yo A creo ver, que caerían al mismo tiempo, no sé. ¿mandé? Yo creo que caerían al mismo tiempo, no Ya, sé. pero no, la respuesta no es si cae o no al mismo tiempo. Se está diciendo que si ambos objetos, ambos casos, tienen efecto de la gravedad, sí o no. Sí, Miss. Sí, entonces es verdadero, porque ambos están influenciados por la gravedad, indiferentemente de si uno cae antes, uno cae después, porque tiene que ver bastante el objeto y la masa o el peso de ese objeto, pero ambos están influenciados por la gravedad. La respuesta correcta es sí, es correcta esa afirmación, porque básicamente, absolutamente todos los cuerpos experimentan aceleración de la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? La de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la respuesta correcta es que sí, es correcto esa afirmación. Entonces aquí nosotros ponemos es correcta porque absolutamente todos los cuerpos experimentan la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. La segunda, ¿verdad? Dice, en el segundo caso, la pelota disminuye la velocidad mientras cae. Entonces nos dice que en el caso 2, sí, básicamente, si tenemos una pelota, la tiramos en forma caída libre, ¿verdad? Nos dice que si disminuye la velocidad mientras cae. ¿Qué quieren decir? Si esa afirmación es correcta o es falsa. Falsa. Correcta. Es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tiramos esto, básicamente, si estamos viendo que el objeto es de un menor tamaño, obviamente que esa velocidad no disminuye, sino acelera. La aceleración, esto es aceleración. Y sí, esto es falso porque no disminuye, más bien acelera lo que es la velocidad. Ya, lo tenemos acá la tercera, nos dice, en el primer caso la pelota aumenta la velocidad mientras sube. Recuerden que es tiro o lanzamiento. Falso. Falso, ¿por qué? Porque mientras sube, ¿qué pasa? Disminuye la velocidad. Disminuye la velocidad. Disminuye, ¿verdad? Cuando un objeto está subiendo, esa velocidad disminuye y esa aumenta conforme va cayendo. Entonces la respuesta C es falso, porque no aumenta la velocidad, disminuye mientras sube. En cambio, cuando va bajando es que aumenta la velocidad. Y tenemos que para último, dice, para ambos casos la velocidad inicial es 0. Sí, Miss, para todos los casos la velocidad debe ser cero. Verdadero, para todos los casos, para cualquier cosa. ¿Seguro? ¿Seguro que para ambos casos la velocidad inicial es 0? Está hablando de los Falso. dos. ¿Por qué? Falso, Miss. ¿Pero por Falso, qué? Miss. ¿Por qué? Porque uno está de más alto. No, estamos hablando de velocidad inicial. Recuerden, una es caída libre y la otra es movimiento parabólico o es lanzamiento de algo, para que más o menos lo entiendan. Recuerden, ahora vamos haciendo el experimento. Si yo hago esto,
Obviamente en caída libre sí es la velocidad inicial de 0, pero me está diciendo, la pregunta es si para ambos casos la velocidad inicial es 0. No me está indicando si para caída libre la velocidad inicial es 0. Para caída libre sí, porque obviamente el objeto yo lo tengo aquí, simplemente se me cae y se cayó. Pero si yo quiero lanzar un objeto, tirárselo, pasárselo a un compañero, pasar el balón a un compañero, mi velocidad inicial es 0. A ver, ¿qué dicen? Si yo quiero lanzarle un objeto, tiene que tener una velocidad inicial para poder lanzar un objeto. Yo no puedo tener simplemente ahí y tirarlo así. Yo no puedo hacer esto, ¿no ve? Intento, tengo que tener un movimiento, tengo que tener una velocidad inicial para poder lanzar ese objeto. No puedo simplemente de aquí y lanzarlo. Intenten a ver si pueden lanzar y no se puede, ¿verdad? Tiene que haber un movimiento, una velocidad para poder lanzar ese objeto. En cambio, en caída libre, simplemente no importa, se me cae y se cayó, ¿verdad? No hay, y ahí la atracción del suelo hace que caiga al piso, ¿verdad? Entonces, la respuesta Miss, ¿usted se refiere que no se falsa. puede hacer esto? A ver, déjeme ver. Tipo, así lanzar un objeto. A ver, déjame ver. Pero lánzalo, sin hacer un movimiento de la Sí, muñeca, lo lancé a lánzalo. mí. A ver, sin hacer el movimiento de la muñeca. A ver, sin mover la muñeca. Ah, sin mover la muñeca. Porque si tú haces eso, mira, si tú haces esto y mueves la muñeca, se está moviendo el objeto. Entonces ahí ya hay una velocidad, si te das cuenta. En cambio, si es simplemente lo tienes ahí y lo caes, no hay una velocidad, ¿verdad? Tíralo, si ves. ¿Si ves la diferencia? Si te das cuenta, entonces si tú me haces que vas a hacer la muñeca, sí, obviamente ahí sí, pero si te das cuenta, si no mueves la muñeca, intenta lanzarlo, te das cuenta que no puedes lanzar un objeto estando en reposo. Tiene que haber una velocidad inicial para lanzarlo. Ya, entonces sí quería que quede claro eso. Por eso que dice aquí, para ambos casos la velocidad inicial es 0, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta dice no, es falso. Para caída libre sí es 0, pero para el caso de 2, que es movimiento parabólico, debe haber una velocidad inicial, si no, no se puede, ¿ya? Entonces ahí tienen la respuesta a las 3, a las 4, perdón, casos que nos presenta el ejercicio, ¿ya? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, chicos? No, Miss. No, Miss. Ya, igual cualquier cosa, esta actividad está en la página 93 del libro. Si lo tienen en el libro de ciencia, ahí lo pueden ver, que está en la página, si no pueden observar bien la imagen. Ya listo, chicos. Entonces, con esto terminamos y nos vemos mañana. Déjenme poner, y los que pueden la camarita para tomar la fotito, ¿ya? Ya, a ver, listo. A ver, 1, 2, 3. Ya. Listos, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, Amén, que tenga pasen buen día. bien. No, Bye. Miss. Que tenga buen día. No, Miss. Chao. Día. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, hasta mañana. No, Miss.